Antes de que hubiera tiempo, antes de que existiera la luz, antes de que el primer día amaneciera sobre la tierra, había algo más, algo que los hombres han olvidado, algo que fue borrado de la memoria del mundo, pero que sigue aquí, esperando. En el principio Dios creó los cielos y la tierra. Eso es lo que dice el libro. Pero hay algo que el libro no dice con todas las letras, algo que estaba ahí desde antes, algo que vio todo: los ángeles. Piensa en eso por un momento. Piensa en seres que nunca han dormido, que nunca han sentido hambre, que nunca han envejecido, seres hechos de luz pura, de fuego santo, de voluntad divina, creados para adorar, para servir, para obedecer. Ellos estaban ahí cuando Dios separó las aguas de las aguas, cuando llamó a la luz del caos, cuando formó las estrellas con sus manos. Ellos cantaron, ellos adoraron, ellos gritaron de gozo mientras los cimientos del universo eran puestos en su lugar. Pero algo que cambió todo, algo que rompió el orden eterno. Uno de ellos miró hacia abajo y vio algo que no debía ver: la tierra recién creada, verde, virgen, perfecta, y sobre ella, caminando entre los árboles del Edén, dos figuras: Adán, Eva, los primeros humanos, hechos del polvo, frágiles, mortales, y sin embargo, Dios los amaba. Los ángeles lo vieron cómo Dios caminaba con ellos en el frescor del día, cómo les daba nombres a las bestias del campo, cómo les entregó el jardín, el río, el árbol de la vida. Y algo dentro de algunos de ellos se torció, algo oscuro, algo que nunca debió existir en un ser celestial: envidia. ¿Por qué esos seres de barro recibían tanto amor? ¿Por qué esos mortales caminaban con Dios como si fueran sus hijos? ¿Por qué ellos, que eran perfectos, que eran eternos, que servían desde antes del tiempo, debían inclinarse ante estos humanos? Uno de los ángeles sintió esa pregunta más profundo que los demás. Su nombre era Lucero, hijo de la mañana, el más hermoso, el más poderoso, el más cercano al trono. Y él fue el primero en caer. Pero esta historia no es sobre él, no completamente, porque cuando Lucero cayó, no cayó solo. Se llevó a un tercio de las huestes celestiales consigo. Un tercio. Piensa en eso. Millones de ángeles, millones de seres de luz, que eligieron la rebelión, que eligieron el orgullo, que eligieron la oscuridad, y fueron arrojados, expulsados del cielo como relámpagos, caídos como estrellas del firmamento, desterrados de la presencia de Dios para siempre. Pero eso no fue el final, fue solo el principio. La tierra después de la caída ya no era el Edén. El pecado había entrado, Adán y Eva habían sido expulsados, la muerte había nacido, y el mundo comenzaba a llenarse de hombres, hijos de Adán, hijas de Eva, generaciones que se multiplicaban, que construían ciudades, que labraban la tierra, que criaban ganado, y en algún lugar, ocultos entre las sombras, los ángeles caídos observaban. Ellos ya no eran lo que habían sido. La luz se había apagado en ellos. Sus alas estaban rotas, sus rostros desfigurados por el odio, pero aún tenían poder. Todavía recordaban lo que eran. Todavía sabían cosas que ningún hombre sabía. Secretos del cielo, secretos de la creación, secretos que Dios nunca quiso que el hombre conociera. Y entonces, uno de ellos tuvo una idea. Si Dios amaba tanto a los humanos, si los había elegido por encima de los ángeles, si los había hecho a su imagen, entonces, ¿qué pasaría si los corrompieran? ¿Qué pasaría si los mezclaran? ¿Qué pasaría si borraban esa imagen divina para siempre? Fue una idea perversa, retorcida, blasfema, pero lo hicieron. Las hijas de los hombres eran hermosas. Eso es lo que dice el texto, hermosas. Los ángeles caídos las vieron y las desearon. No era amor, era algo oscuro, algo antinatural, algo que violaba todas las leyes de la creación. Seres espirituales, inmortales, que tomaron carne, que descendieron a la tierra, que se mezclaron con las hijas de los hombres. Y de esa abominación nacieron los Nefilim,
los gigantes. Piensa en eso. Piensa en lo que eso significa. Criaturas que no eran completamente humanas, que no eran completamente angelicales, híbridos, monstruos, aberraciones, eran enormes, poderosos, violentos, y comenzaron a dominar la tierra. Los hombres comunes no podían enfrentarlos. No tenían la fuerza, no tenían la estatura, no tenían el conocimiento oscuro que los Nefilim habían heredado de sus padres caídos. Las ciudades cayeron bajo su dominio. Los reinos se arrodillaron ante ellos. La sangre corría por las calles como ríos, y los ángeles caídos, sus padres, les enseñaron cosas prohibidas. Les enseñaron a hacer espadas, les enseñaron a hacer guerra, les enseñaron hechicerías, les enseñaron encantamientos, les enseñaron a leer las estrellas, les enseñaron los secretos de las plantas venenosas, les enseñaron a matar, y el mundo se llenó de violencia. Cada pensamiento del corazón del hombre era de continuo solamente el mal. Eso es lo que dice el libro. Cada pensamiento, de continuo, solamente el mal. No había bondad, no había misericordia, no había luz. La tierra estaba corrupta delante de Dios, y la tierra estaba llena de violencia. Dios miró hacia abajo y vio lo que había pasado. Vio la mezcla, vio la abominación. Vio que su creación, la que había llamado buena en gran manera, estaba destruida, y se arrepintió, no porque hubiera cometido un error, sino porque el dolor de ver a sus hijos destruidos era insoportable. Y entonces, Dios dijo algo terrible, algo final. Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, pero no solo a los hombres, también a las bestias, a los reptiles, a las aves del cielo, porque todo estaba contaminado, todo estaba corrompido, todo estaba perdido, excepto uno. Su nombre era Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones. Esa última frase es importante. Perfecto en sus generaciones. No significa que era moralmente perfecto. Significa que su línea de sangre no estaba contaminada, que él y su familia eran completamente humanos, que la mezcla con los caídos no había tocado su descendencia. Dios lo vio y le habló. Haré venir un diluvio de aguas sobre la tierra. Un diluvio, no una simple inundación, no una tormenta, un diluvio. Aguas que cubrirían todo, que borrarían todo, que purificarían la tierra de la contaminación. Y le dijo que construyera un arca, una embarcación enorme, de madera de gofer, 300 codos de largo, 50 codos de ancho, 30 codos de alto, 137 metros de largo, 23 metros de ancho, 14 metros de alto, una estructura masiva, algo que nunca se había visto antes, algo que tomaría décadas construir. Y Noé obedeció. Comenzó a cortar madera, a ensamblar vigas, a calafatear con brea, a construir cámara tras cámara. Y mientras construía, el mundo lo miraba, se burlaban de él, se reían. ¿Un diluvio? ¿Agua que cubriría la tierra? ¿De dónde vendría tanta agua? Nunca había llovido. Sí, escuchaste bien, nunca había llovido. Antes del diluvio la tierra era regada por un vapor que subía de la tierra. No había lluvia, no había tormentas. El concepto mismo era absurdo para ellos, pero Noé seguía construyendo, año tras año, década tras década, y mientras construía predicaba justicia, predicaba arrepentimiento, les advertía, les rogaba, vuélvanse a Dios, dejen la violencia, abandonen la maldad. Nadie escuchó. Los Nefilim seguían dominando. Los ángeles caídos seguían enseñando sus secretos oscuros. Los hombres seguían matándose unos a otros. Y el tiempo se acababa. 120 años. Ese fue el tiempo que Dios le dio a la humanidad. 120 años de advertencia. 120 años de predicación. 120 años de construcción. Y finalmente, el arca estuvo terminada. Noé estaba parado frente a ella. Sus hijos, Sem, Cam, Jafet, sus nueras, su esposa, 8 personas, solo 8, de toda la población de la tierra, de millones, tal vez miles de millones, solo 8 serían salvos. Entonces Dios habló de nuevo,
Entra tú y toda tu casa en el arca. Y algo más, algo extraño, algo que nadie esperaba. Los animales vinieron, por sí mismos. No fueron cazados, no fueron arrastrados. Vinieron, de dos en dos, macho y hembra, de cada especie, de cada clase, leones junto a corderos, lobos junto a ovejas, serpientes junto a ratones. Caminaron hacia el arca, como si una mano invisible los guiara, como si supieran lo que venía, y entraron. La gente observaba. Algunos todavía se reían, otros comenzaban a sentir algo, un peso en el pecho, una sensación de que algo no estaba bien. Pero no entraron. Noé los llamó una última vez. «Entren, todavía hay tiempo». Nadie respondió. Y entonces, algo sucedió, algo que hizo que el mundo se quedara en silencio. La puerta del arca se cerró, pero Noé no la cerró, ni sus hijos, ni nadie dentro. Dios mismo la cerró, y cuando esa puerta se cerró, el tiempo de la misericordia terminó. Los primeros días fueron normales. El sol salió, el cielo estaba despejado, la gente volvió a sus actividades. Algunos todavía miraban el arca, algunos todavía se reían. Nada va a pasar, el viejo está loco. Desperdició su vida entera. Pero en el séptimo día, algo cambió. El cielo se oscureció. No era una nube normal, era algo denso, pesado, negro como la tinta. Y entonces, por primera vez en la historia de la tierra, cayó una gota de agua del cielo, luego otra, y entonces se abrieron las cataratas de los cielos. No era lluvia, era un torrente, un diluvio violento que caía con la fuerza de 1000 cascadas. El agua golpeaba la tierra, golpeaba los techos, golpeaba a la gente, y no era solo desde las profundidades de la tierra. Se rompieron las fuentes del grande abismo. Géiseres de agua brotaban del suelo, ríos subterráneos explotaban hacia la superficie, el océano se levantaba, el agua venía de todas partes. Al principio, la gente todavía no entendía. Corrían a sus casas, se refugiaban bajo los techos, pensaban que pasaría, pero no pasaba. El agua subía y subía, primero hasta los tobillos, luego hasta las rodillas, luego hasta la cintura, y entonces comenzó el pánico. La gente corría hacia el arca, golpeaban la puerta, gritaban, suplicaban: «Noé, abre! Teníamos razón, perdón. Por favor, déjanos entrar». Adentro, Noé y su familia escuchaban los gritos, escuchaban los golpes, escuchaban el terror en las voces, y lloraban. Pero la puerta no se abría. Dios la había cerrado, y nadie podía abrirla. Afuera, el agua seguía subiendo. La gente trepaba a los árboles, subía a los techos, escalaba las montañas, pero el agua los seguía. Los Nefilim, con toda su fuerza, con toda su estatura, intentaban pelear contra el agua. Intentaban nadar, intentaban sobrevivir, pero se ahogaban como todos los demás. No había escape, no había refugio, no había salvación fuera del arca, y uno por uno cayeron. Los gritos se apagaron, los golpes en la puerta cesaron, el mundo quedó en silencio, solo el sonido del agua, solo el sonido de la lluvia, solo el sonido del juicio. 40 días, 40 noches, lluvia sin parar, agua sin cesar. La tierra quedó cubierta, los montes más altos, las ciudades más grandes, todo. Sepultado bajo 15 codos de agua, 7 metros, todo lo que respiraba, todo lo que tenía aliento de vida, murió, excepto lo que estaba en el arca. Adentro, Noé y su familia sentían el arca elevarse, sentían cómo flotaba sobre las aguas de la destrucción. No podían ver afuera, no sabían dónde estaban, no sabían cuánto tiempo pasaría, solo sabían que Dios los había sellado adentro y que Dios los mantendría con vida. Pasaron los días, pasaron las semanas, pasaron los meses. La lluvia finalmente se detuvo, pero el agua permanecía. La tierra era un océano infinito, sin tierra a la vista, sin montañas, sin nada, solo agua, y el arca flotando sobre ella, llevando en su interior las únicas semillas de vida que quedaban en la tierra. Pero algo más estaba pasando, algo que el arca no podía contener,
algo que el agua no podía ahogar: los ángeles caídos. Ellos no tenían cuerpos de carne como los humanos, no se ahogaban, no morían, pero vieron lo que pasó, vieron cómo sus hijos, los Nefilim, se hundían bajo las aguas, vieron cómo su plan para corromper la creación era destruido, vieron cómo Dios limpiaba la tierra, y ardieron de rabia, porque sabían algo. Sabían que esto no terminaba aquí. Sabían que cuando el agua bajara, cuando Noé y su familia salieran, cuando la humanidad volviera a multiplicarse, ellos intentarían de nuevo. Pero había un problema. Después del diluvio, después del juicio, Dios estableció nuevas reglas. Los ángeles caídos ya no podrían tomar cuerpos de carne tan fácilmente. Ya no podrían mezclarse con las hijas de los hombres como antes. Ya no podrían crear Nefilim, al menos no de la misma manera. Fueron confinados, algunos fueron enviados a prisiones de oscuridad, atados en cadenas eternas, esperando el juicio final. El libro de Judas lo dice, Pedro lo dice. Los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Pero no todos. Algunos quedaron libres. Satanás, sus demonios, los espíritus inmundos, ya no podían tomar cuerpos, pero podían poseer, podían susurrar, podían tentar, podían engañar. Y eso es lo que hicieron. 150 días. Ese fue el tiempo que el agua permaneció sobre la tierra. Y entonces, Dios se acordó de Noé, no porque lo hubiera olvidado, sino porque llegó el momento de comenzar de nuevo. Dios hizo soplar un viento sobre la tierra, las aguas comenzaron a bajar, las fuentes del abismo se cerraron, las cataratas de los cielos se detuvieron, y lentamente, muy lentamente, la tierra comenzó a aparecer de nuevo. El arca se posó sobre los montes de Ararat. Noé esperó. Abrió una ventana, envió un cuervo. El cuervo voló de un lado a otro, pero no encontró lugar donde posarse. Envió una paloma. La paloma regresó. No había tierra seca todavía. Esperó 7 días más. Envió la paloma de nuevo. Esta vez regresó con una hoja de olivo en el pico. Había vida. Había tierra. Había esperanza. Esperó otros 7 días. Envió la paloma por tercera vez. No regresó. Había encontrado un lugar. Y Noé supo que era tiempo. La puerta se abrió. La misma puerta que Dios había cerrado. Dios la abrió, y Noé salió. Puso su pie sobre la tierra. Tierra que había sido lavada. Tierra que había sido juzgada. Pero era diferente. Los árboles que conocía ya no estaban. Las ciudades que había visto ya no existían. Los gigantes que habían aterrorizado al mundo estaban muertos. Todo era nuevo. Todo era limpio. Todo era silencioso. Y lo primero que hizo Noé fue construir un altar, no una casa, no un refugio, un altar. Tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto sobre el altar. El humo subió hacia el cielo y Dios lo olió. El olor grato, el olor de adoración, el olor de un corazón agradecido. Y Dios habló: no volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. No porque el hombre hubiera cambiado. La siguiente frase lo deja claro. Aunque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, el hombre seguía siendo pecador, seguía siendo caído, seguía siendo quebrantado. Pero Dios prometió: nunca más destruiría toda carne con un diluvio. Nunca más las aguas cubrirían la tierra de esa manera. Y como señal de esa promesa, puso algo en el cielo, un arco iris, colores que aparecían cuando la lluvia y el sol se encontraban, un recordatorio de que el juicio había pasado, de que la misericordia permanecía, de que Dios guardaba sus promesas. Y Noé y su familia comenzaron de nuevo. Pero los ángeles caídos no se habían ido. Estaban observando, esperando, planeando. No podían hacer lo que habían hecho antes, pero aún tenían poder, aún tenían conocimiento, aún tenían odio.
Y sabían algo que los humanos no sabían. Sabían que vendría alguien, una promesa hecha en el Edén, una promesa hecha cuando la serpiente engañó a Eva. Dios había dicho: «Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar». La simiente de la mujer, un hijo, un descendiente, alguien que aplastaría la cabeza de la serpiente, alguien que destruiría la obra del diablo, alguien que restauraría lo que se había perdido. Los ángeles caídos lo sabían, y desde ese momento su objetivo cambió. Ya no era solo corromper a la humanidad, era destruir la línea de la cual vendría ese hijo, y lo intentaron, una y otra vez. Después del diluvio, las generaciones se multiplicaron. De Noé salieron 3 líneas: Sem, Cam, Jafet. De Sem vendría Abraham, de Abraham vendría Isaac, de Isaac vendría Jacob, de Jacob vendrían las 12 tribus, y de Israel vendría él, el prometido, el Mesías, el que aplastaría la cabeza de la serpiente. Antes de llegar a Abraham, algo más pasó, algo que mostró que los ángeles caídos todavía tenían influencia, todavía podían corromper, todavía podían engañar. La torre. Después del diluvio, los hombres hablaban un solo idioma. Tenían las mismas palabras, las mismas ideas, y viajaron hacia el oriente, y encontraron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Y dijeron: «Vamos, hagámonos ladrillos y cosámoslos con fuego». Y tuvieron ladrillo en lugar de piedra, y asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: «Vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéremos esparcidos sobre la faz de toda la tierra». Una torre, cuya cúspide llegue al cielo. No era solo un edificio, era un desafío. Era el hombre diciendo: «No necesitamos a Dios. Podemos llegar al cielo por nosotros mismos. Podemos hacernos un nombre». Era orgullo. El mismo orgullo que hizo caer a Lucifer. El mismo orgullo que había destruido el mundo antes del diluvio. Y detrás de ese orgullo, susurrando, engañando, estaban ellos, los caídos. Porque sabían que si la humanidad se unía bajo una sola ciudad, bajo un solo gobierno, bajo un solo idioma, podrían controlarla, podrían corromperla, podrían usarla para sus propios fines. Y entonces, Dios bajó, no en juicio, no con agua, sino con confusión. Descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y de repente, el albañil no entendía al carpintero, el arquitecto no entendía al obrero, el rey no entendía a su pueblo. El proyecto se detuvo, la construcción se abandonó, la gente se dispersó, y la torre quedó ahí, inconclusa, un monumento a la arrogancia humana, un recordatorio de que el hombre no puede llegar a Dios por sus propios medios. El lugar fue llamado Babel, y desde ese día la humanidad habló en diferentes idiomas, se dividió en diferentes naciones, se esparció por toda la tierra, exactamente lo que Dios había mandado desde el principio. Pero la historia de los ángeles caídos no terminó ahí. A medida que las naciones se formaron, a medida que las culturas crecieron, a medida que las ciudades se levantaron, los caídos se adaptaron, ya no podían crear nefilim, ya no podían mezclarse con la humanidad de la misma manera. Pero podían hacer algo más. Podían presentarse como dioses. Piensa en las mitologías del mundo antiguo, piensa en los dioses de Egipto, de Babilonia, de Grecia, de Roma, de los cananeos, dioses que bajaban del cielo, que se mezclaban con mortales, que tenían hijos semidivinos, que demandaban sacrificios, que enseñaban conocimientos secretos, que gobernaban sobre ciudades enteras. ¿De dónde salieron esas historias? No eran solo invenciones, no eran solo fantasías, eran memorias distorsionadas, eran ecos de lo que realmente pasó. Los ángeles caídos se presentaban ante las naciones, se hacían pasar por dioses, y las naciones los adoraban, construían templos, ofrecían sacrificios. Algunos hasta sacrificaban niños: Moloc, Baal, Astarte, Dagón, Quemos. No eran ídolos muertos,
Había algo detrás de ellos, algo real, algo oscuro. Pablo lo diría siglos después: lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Los demonios, los ángeles caídos, recibiendo adoración que solo pertenecía a Dios. Y las naciones se hundieron en la oscuridad, en la idolatría, en la inmoralidad, en la violencia. Pero había una nación que Dios no abandonó, una nación que Él apartó para sí, una nación a través de la cual vendría la promesa: Israel. Todo comenzó con un hombre, Abraham. Dios lo llamó de Ur de los Caldeos, una ciudad sumergida en idolatría, una ciudad que adoraba dioses falsos. Y le dijo: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Abraham fue. No sabía a dónde iba, solo sabía que Dios lo había llamado, y Dios le hizo una promesa: haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Esa era la promesa, que a través de Abraham, a través de su descendencia, vendría la bendición para todos, la simiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Y los ángeles caídos lo sabían. Desde ese momento, su objetivo fue claro: destruir a Abraham, destruir su descendencia, destruir la línea de la cual vendría el Mesías. Lo intentaron de muchas maneras. Cuando Abraham entró a Canaán, la tierra estaba llena de Nefilim. Sí, los gigantes habían regresado. No todos murieron en el diluvio. O tal vez, de alguna manera, los ángeles caídos encontraron una forma de crearlos de nuevo. No de la misma manera que antes, pero había gigantes, los anaseos, los hijos de Anac, hombres de gran estatura, guerreros temibles. Vivían en Hebrón, en las tierras que Dios le había prometido a Abraham. Pero Abraham no tuvo que pelear contra ellos todavía. Dios lo protegió, lo guió, lo mantuvo con vida, y le dio un hijo, Isaac, el hijo de la promesa, el hijo del milagro. Nacido cuando Abraham tenía 100 años y Sara 90, imposible, excepto para Dios, y cuando Isaac creció, tuvo hijos, Esaú y Jacob, y a través de Jacob, cuyo nombre fue cambiado a Israel, vinieron las 12 tribus, y esas tribus crecieron en Egipto, crecieron hasta convertirse en una nación esclavizada, una nación oprimida, pero Dios no los olvidó. Y después de 400 años, Dios los sacó, con mano fuerte, con brazo extendido, con plagas que humillaron a los dioses de Egipto, con un mar que se abrió, con un ejército que se ahogó, y los llevó al desierto. Y allí, en el monte Sinaí, les dio la ley, les dio los mandamientos, les dio instrucciones, no para salvarlos. La salvación siempre ha sido por fe. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Pero la ley les mostraba quién era Dios, qué esperaba de ellos, cómo debían vivir, y les dio algo más: el tabernáculo. Un lugar de Dios habitaría entre ellos, un lugar de sacrificios, un lugar donde la sangre cubría el pecado, un lugar que apuntaba hacia algo mayor, hacia alguien mayor. Pero antes de que Israel entrara a la tierra prometida, antes de que tomaran posesión de Canaán, Dios les dijo algo: cuando entres a la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. ¿Qué abominaciones? Sacrificios de niños, adivinación, hechicería, necromancia, consultar a los muertos, todas las cosas que los ángeles caídos habían enseñado, todas las cosas que los demonios promovían, todas las cosas que conectaban a los humanos con el mundo espiritual oscuro. Y Dios dijo: por estas abominaciones el Señor tu Dios echa estas naciones de delante de ti. Las naciones de Canaán no eran inocentes, no eran víctimas, estaban completamente entregadas a la maldad, completamente corrompidas, y Dios usó a Israel como instrumento de juicio. Les mandó entrar, tomar la tierra, destruir a los cananeos, no por genocidio, sino por juicio,
porque esas naciones estaban haciendo exactamente lo que el mundo hizo antes del diluvio. Estaban mezclándose con lo demoníaco, estaban adorando a los caídos, estaban sacrificando a sus propios hijos en altares de fuego. Y Dios dijo, basta. Israel entró a la tierra. Bajo el liderazgo de Josué, cruzaron el Jordán. Las aguas se detuvieron, pasaron en seco, y la primera ciudad que enfrentaron fue Jericó, una ciudad fortificada, muros altos, puertas cerradas, imposible de conquistar. Pero Dios no les pidió que atacaran, les pidió que marcharan, una vez al día durante 6 días, rodeando la ciudad, en silencio, y en el séptimo día, 7 vueltas, y entonces, el sonido de las trompetas, el grito del pueblo, y los muros cayeron planos, no hacia adentro, no hacia afuera, planos, para que el ejército pudiera subir directamente, y tomaron la ciudad, y destruyeron todo, excepto a Rahab, la ramera que había escondido a los espías, la que había creído en el Dios de Israel, la que sería parte del linaje del Mesías. Y así, ciudad, los cananeos cayeron, pero no todos. Israel no obedeció completamente. No destruyeron a todos, dejaron a algunos vivos, hicieron pactos, se mezclaron, y eso sería su ruina, porque los cananeos que quedaron trajeron sus dioses consigo, trajeron sus prácticas, trajeron su oscuridad, poco a poco. Israel comenzó a olvidar, olvidaron lo que Dios había hecho, olvidaron la ley, olvidaron la promesa, y comenzaron a adorar a Baal, a Astarte, a los dioses de las naciones. Construyeron altares en los lugares altos, ofrecieron incienso a ídolos, algunos hasta sacrificaron a sus hijos, y Dios los juzgó, los entregó en manos de sus enemigos, los oprimieron, los esclavizaron, y cuando clamaban, Dios levantaba un juez, un libertador, Gedeón, Sansón, Débora, Jefté, uno tras otro, liberando a Israel, llamándolos de vuelta a Dios. Pero el ciclo se repetía: liberación, paz, olvido, pecado, opresión, clamor, liberación, una y otra vez, hasta que finalmente Israel pidió un rey. No querían que Dios los gobernara, querían ser como las otras naciones, y Dios les dio lo que pidieron. Saúl, un hombre alto, apuesto, impresionante, pero con un corazón dividido, con orgullo, con desobediencia, y Dios lo rechazó, y levantó a otro, David, un joven pastor, el menor de sus hermanos, no impresionante a los ojos de los hombres, pero conforme al corazón de Dios. Y a través de David, Dios hizo una promesa: tu casa y tu reino permanecerán siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable eternamente. Un reino eterno, un trono eterno, apuntando hacia alguien, hacia el verdadero rey, el hijo de David, el Mesías. Pero antes de que viniera el Mesías, antes de que se cumpliera la promesa, Israel cayó de nuevo, se dividió en 2 reinos, Israel en el norte, Judá en el sur, y ambos se hundieron en la idolatría. El norte cayó primero, los asirios los conquistaron, los llevaron cautivos, 10 tribus perdidas, dispersadas entre las naciones, y el sur, Judá, se mantuvo un poco más, pero también cayeron. Los babilonios vinieron, destruyeron Jerusalén, quemaron el templo, llevaron al pueblo cautivo, y por 70 años Israel estuvo en exilio, lejos de su tierra, lejos del templo, lejos de todo lo que conocían, pero Dios no los abandonó. Levantó profetas, Ezequiel, Daniel, les habló, les prometió restauración, les prometió que volverían, y volvieron. Después de 70 años, el rey Ciro de Persia dio un decreto, permitió que los judíos regresaran, y regresaron, reconstruyeron el templo, reconstruyeron los muros, reconstruyeron la ciudad, pero no era como antes. El templo no tenía la misma gloria, no tenía el arca del pacto, no tenía la presencia visible de Dios, era vacío. Y después de eso, 400 años de silencio, 400 años sin profetas, sin palabra de Dios, sin voz del cielo, solo espera.
Israel esperaba. Esperaba al Mesías, esperaba al Libertador, esperaba al Rey, y los ángeles caídos también esperaban, porque sabían que vendría, sabían que el tiempo se acercaba, sabían que la promesa hecha en el Edén estaba por cumplirse, y prepararon su último ataque, cuando el tiempo se cumplió, cuando todo estaba listo, cuando el mundo estaba bajo el dominio de Roma, cuando Israel estaba oprimido, cuando la oscuridad parecía más densa que nunca. Dios envió un ángel, no un ángel caído, sino Gabriel, un mensajero de luz, y fue enviado a una virgen en una ciudad llamada Nazaret, una virgen desposada con un hombre llamado José, y el nombre de la virgen era María. Y Gabriel le dijo: «Salve, muy favorecida, el Señor es contigo». María se turbó, no entendía. Y Gabriel continuó: «No temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin». María preguntó: «¿Cómo será esto? Pues no conozco varón». Y Gabriel respondió: «El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios». Un nacimiento virginal, un hijo sin padre humano, un hijo concebido por el Espíritu Santo, el Verbo hecho carne, Dios con nosotros, Emmanuel. Y María dijo: «He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra». Y el Verbo se hizo carne. Pero los ángeles caídos lo supieron que había nacido, supieron que la promesa se había cumplido, supieron que el que aplastaría la cabeza de la serpiente estaba en la tierra, e intentaron matarlo. Usaron a Herodes, el rey de Judea, un hombre cruel, paranoico, sediento de poder. Cuando los magos del oriente vinieron buscando al rey de los judíos, Herodes se llenó de miedo y ordenó matar a todos los niños menores de 2 años en Belén. Una masacre, sangre de inocente. Pero Jesús no estaba ahí. Dios había advertido a José en un sueño. Y José tomó al niño y a su madre, y huyeron a Egipto, y permanecieron allí hasta que Herodes murió. El intento de los caídos había fallado. Jesús creció en Nazaret, como un niño normal. Aprendió el oficio de su padre, carpintería. Pero no era normal, era completamente humano y completamente divino, sin pecado, sin mancha, sin la corrupción que afectaba a todos los hijos de Adán. Y cuando llegó el tiempo, cuando tenía 30 años, comenzó su ministerio. Fue bautizado por Juan en el Jordán, y el Espíritu Santo descendió sobre él como paloma. Y una voz del cielo dijo: «Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia». Y luego, el Espíritu lo llevó al desierto, para ser tentado por el diablo. 40 días, 40 noches, sin beber, solo, en el desierto. Y el diablo vino, no como una serpiente esta vez, sino como él mismo, el ángel caído, el príncipe de este mundo, y lo tentó: «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan». Jesús con hambre podría haberlo hecho, pero no lo hizo. Respondió: «Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios». Segunda tentación. El diablo lo llevó a Jerusalén, lo puso sobre el pináculo del templo. «Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán». Usando las Escrituras, torciéndolas. Pero Jesús respondió: «También está escrito, no tentarás al Señor tu Dios». Tercera tentación. El diablo lo llevó a un monte alto, le mostró todos los reinos del mundo en un momento, y le dijo: «A ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Poder, gloria, reinos, todo lo que vino a conquistar,
sin la cruz, sin el sufrimiento, sin la muerte. Solo tenía que arrodillarse, solo tenía que adorar. Pero Jesús dijo, «Vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás». Y el diablo se fue, derrotado, humillado, pero no terminado. Esperaría otra oportunidad. Jesús comenzó a predicar, a enseñar, a sanar y a echar fuera demonios. Eso es importante. Donde quiera que iba, los demonios lo reconocían, gritaban, se retorcían, suplicaban. «¿Qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo?» Ellos sabían quién era. Sabían que su tiempo era limitado. Sabían que el juicio venía. Y Jesús los echaba fuera, con una palabra, con autoridad, no con rituales, no con fórmulas, no con conjuros, solo con su palabra, porque Él tenía autoridad sobre ellos, porque Él era el Hijo de Dios, porque Él era el que venía a destruir las obras del diablo. Y las multitudes lo seguían, miles, decenas de miles. Escuchaban sus enseñanzas, veían sus milagros, comían del pan que multiplicaba, pero no entendían. Esperaban un Mesías político, un libertador militar, un rey que expulsara a los romanos. No entendían que Él venía a algo mayor. No venía a liberar a Israel de Roma. Venía a liberar a la humanidad del pecado. Venía a liberar a los cautivos del diablo. Venía a abrir las puertas de la prisión. Pero eso requería algo. Requería sangre, porque desde el principio, desde el Edén, desde que Dios cubrió a Adán y Eva con pieles de animales, había un principio establecido. Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. El sistema de sacrificios del Antiguo Testamento apuntaba a esto: corderos, bueyes, palomas, sacrificados una y otra vez, día tras día, año tras año. Pero esos sacrificios no podían quitar el pecado, solo lo cubrían temporalmente. Era una sombra, un reflejo de algo mayor que vendría, el sacrificio perfecto, el Cordero sin mancha, el que quitaría el pecado del mundo, y ese a Jesús. Juan el Bautista lo vio y dijo: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». El Cordero. Jesús que venía. Lo había sabido desde el principio. Les dijo a sus discípulos varias veces: «El Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará». No lo entendieron, no querían entenderlo. ¿Cómo podía el Mesías morir? ¿Cómo podía el Rey ser asesinado? Pero Jesús lo sabía. Y cuando llegó el tiempo, cuando todo estaba listo, fue a Jerusalén. Entró montado en un burro. Las multitudes lo recibieron con palmas. Gritaban: «Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor». Pensaban que era el momento. Pensaban que establecería su reino. Pensaban que expulsaría a los romanos. Pero Jesús fue al templo y volcó las mesas de los cambistas y echó fuera a los que vendían y dijo: «Escrito está, mi casa será llamada casa de oración, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones». Los líderes religiosos se enfurecieron, los fariseos, los saduceos, los escribas. ¿Quién era este para hacer tales cosas? ¿Quién era este para desafiarlos? Y comenzaron a planear cómo matarlo. Pero detrás de ellos, susurrando, empujando, cegándolos, estaba Satanás. Sabía que si Jesús moría, si derramaba su sangre, si completaba su misión, todo terminaría. El poder de Satanás sería roto. El dominio de la muerte sería destruido. La cabeza de la serpiente sería aplastada. Entonces Satanás hizo algo que pensó que funcionaría. Entró en Judas, uno de los 12, uno de los discípulos, el que llevaba la bolsa, y Judas fue a los principales sacerdotes y les dijo: «¿Qué me queréis dar? Y yo os lo entregaré». Y ellos le dieron 30 piezas de plata, el precio de un esclavo, y Judas buscó oportunidad para entregarlo. La noche antes de su muerte, Jesús se reunió con sus discípulos en un aposento alto para la cena de Pascua, y mientras comían, tomó el pan, lo partió y dijo: «Esto es mi cuerpo que por vosotros es partido.
Luego tomó la copa. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Un nuevo pacto, no basado en sacrificios de animales, sino en su sangre, su cuerpo, su vida. Y les dijo, uno de vosotros me va a entregar. Los discípulos se miraron unos a otros, confundidos, dolidos. «¿Soy yo, Señor?» Y Jesús mojó un pedazo de pan y se lo dio a Judas, y Satanás entró en él. Y Jesús le dijo, «Lo que vas a hacer, hazlo más pronto». Y Judas salió. Era de noche. Jesús fue con sus discípulos al huerto de Getsemaní y les dijo, «Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro». Y tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y se apartó un poco, y comenzó a sentir angustia, tristeza profunda. Les dijo, «Mi alma está muy triste, hasta la muerte». Y se adelantó un poco más. Se postró sobre su rostro y oró. «Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú». La copa de la ira de Dios, la copa del juicio, la copa que él bebería en lugar de la humanidad. Y su angustia era tal, que su sudor era como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Un ángel vino a fortalecerlo, no un ángel caído, sino uno de los fieles, enviado por el Padre. Y Jesús oró más intensamente. 3 veces pidió que la copa pasara. 3 veces dijo, «Pero no mi voluntad, sino la tuya». Y finalmente se levantó, volvió a sus discípulos, estaban dormidos, y dijo, «Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega». Judas llegó con una multitud, soldados, guardias del templo, armados con espadas y palos, y Judas se acercó a Jesús y lo besó, la señal, y los soldados lo arrestaron. Pedro sacó una espada, cortó la oreja de uno de los siervos del sumo sacerdote. Pero Jesús le dijo, «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles?» 12 legiones, 72,000 ángeles. Podría haberlos llamado, podría haberse salvado, podría haber destruido a todos los que venían contra Él, pero no lo hizo, porque esto tenía que pasar, porque las Escrituras tenían que cumplirse, porque el plan tenía que completar. Y lo llevaron, primero a Anás, luego a Caifás, el sumo sacerdote. Lo interrogaron, buscaban testimonio falso contra él. Finalmente Caifás le preguntó directamente, «Te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios». Y Jesús respondió, «Tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios, y viniendo en las nubes del cielo». Caifás rasgó sus vestiduras. «Ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece?» Y respondieron, «Es reo de muerte». Y comenzaron a escupirlo, a golpearlo, a burlarse de él, pero no podían ejecutarlo. No tenían autoridad bajo el gobierno romano. Así que lo llevaron a Pilato, el gobernador. Pilato lo interrogó, «¿Eres tú el rey de los judíos?» Jesús respondió, «Mi reino no es de este mundo». Pilato no encontró ninguna falta en él. Lo dijo claramente, «Yo no hallo en él ningún delito». E intentó soltarlo, intentó ofrecerle a la multitud que liberara a Jesús en lugar de Barrabás, un asesino. Pero la multitud gritó, «Crucifícale, crucifícale». Y Pilato, temiendo un alboroto, cedió. Entregó a Jesús para ser crucificado. Lo azotaron con un látigo romano, tiras de cuero con pedazos de hueso y metal en las puntas. Cada golpe dejaba surcos sangrientos en su espalda. 39 golpes. La ley judía permitía 40, pero daban 39 para no pasarse. Y luego, los soldados se burlaron de él, le pusieron un manto púrpura, trenzaron una corona de espinas, la colocaron sobre su cabeza. Las espinas se clavaron, la sangre corrió por su rostro, le dieron una caña como cetro, se arrodillaban ante él.
«Salve, Rey de los judíos», y lo golpeaban, una y otra vez. Y finalmente, le pusieron la cruz sobre sus hombros y lo llevaron al Gólgota, el lugar de la calavera. No podía cargar la cruz completa, estaba demasiado débil, había perdido demasiada sangre, así que obligaron a un hombre, Simón de Cirene, a llevarla por él, y cuando llegaron al lugar, lo acostaron sobre la cruz, y tomaron clavos, largos, gruesos, y los clavaron en sus muñecas, en sus pies. El dolor era indescribable, los nervios atravesados. Cada movimiento era agonía, y levantaron la cruz, la dejaron caer en el hoyo. El impacto desgarró las heridas, y allí colgó, entre dos ladrones, uno a su derecha, otro a su izquierda, y sobre su cabeza pusieron un letrero: Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, en 3 idiomas, hebreo, latín, griego, para que todos lo vieran, mientras colgaba, mientras sufría, mientras moría. La gente pasaba, y se burlaban. A otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos, todos se burlaban. Pero Jesús no respondió, excepto una vez. Miró hacia abajo. Vio a los soldados, vio a los que lo habían crucificado y dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Perdón, incluso en la cruz, incluso mientras moría. Y uno de los ladrones, el que estaba a su derecha, dijo: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le respondió: De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Salvación, incluso en el último momento, incluso para un criminal, porque nunca es demasiado tarde. Mientras hay vida, mientras hay aliento, hay esperanza, desde la hora sexta hasta la hora novena, desde el mediodía hasta las 3 de la tarde. Hubo tinieblas sobre toda la tierra. El sol se oscureció. No era un eclipse. Era la Pascua, luna llena. Imposible que hubiera eclipse. Pero el sol se oscureció, porque el creador del sol estaba muriendo, porque el hacedor de la luz estaba en tinieblas, porque el Hijo de Dios estaba cargando el pecado del mundo. Y en esas tinieblas pasó algo que nadie vio, pero que cambió todo. Dios Padre volcó sobre Jesús la ira que merecíamos, el juicio que nos correspondía, el castigo por nuestro pecado. Y Jesús lo recibió, todo. Y en ese momento gritó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No era duda, no era desesperación, era cumplimiento. El Salmo 22, escrito 1000 años antes, profetizando este momento exacto. De eso, después de haber llevado el pecado, después de haber sufrido la ira, después de haber completado la obra, dijo: consumado es, terminado, completo, cumplido, y entregó su espíritu, y murió. En ese momento, el velo del templo, el velo grueso que separaba el lugar santísimo, lo que solo el sumo sacerdote podía pasar una vez al año, se rasgó, de arriba a abajo, no de abajo arriba. Dios lo rasgó, porque ya no era necesario, porque el camino a la presencia de Dios estaba abierto, porque Jesús había hecho el sacrificio final, y la tierra tembló, las rocas se partieron, los sepulcros se abrieron, y el centurión romano, el que había estado a cargo de la crucifixión, el que había visto todo, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Tomaron su cuerpo. José de Arimatea, Nicodemo, lo envolvieron en lienzos, con especias, mirra, áloe, y lo pusieron en una tumba nueva, tallada en la roca, nunca antes usada, y rodaron una piedra grande sobre la entrada. Y se fueron. El sábado estaba por comenzar, no podían hacer más. Y las mujeres que lo habían seguido, Magdalena, María la madre de Jacobo, Salomé, vieron dónde lo pusieron, y se fueron a preparar especias, para volver después del sábado, para ungir su cuerpo adecuadamente. Pero los principales sacerdotes no descansaban, fueron a Pilato. Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día. Pilato les dio permiso.
pusieron una guardia, sellaron la piedra, para asegurarse de que nadie robara el cuerpo, para asegurarse de que nadie fingiera una resurrección, sin saber, sin entender, que ninguna guardia, ningún sello, ninguna piedra podía contener al Hijo de Dios, mientras el cuerpo de Jesús yacía en la tumba, mientras el mundo esperaba, mientras todo parecía perdido. Algo estaba pasando. Su espíritu había descendido, no al infierno del castigo eterno, sino al Seol, el Hades, el lugar de los muertos, y allí proclamó victoria a los espíritus encarcelados, a los ángeles caídos que habían sido atados desde los días de Noé, a los que habían esperado este momento. Les mostró que habían perdido, que su plan había fallado, que el Cordero había vencido. Primera de Pedro fue y predicó a los espíritus encarcelados, no para darles una segunda oportunidad, sino para proclamar su derrota, y en el tercer día, el primer día de la semana, muy de mañana, las mujeres fueron al sepulcro, llevaban las especias que habían preparado, y mientras iban se decían unas a otras: ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Porque era muy grande. Pero cuando llegaron, la piedra ya estaba removida, y un ángel estaba sentado sobre ella. Su aspecto era como un relámpago, su vestido blanco como la nieve, y los guardias temblaron y quedaron como muertos. Y el ángel habló a las mujeres: No temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado como dijo. Y les mostró el lugar donde había estado, vacío, solo los lienzos, doblados, y las mujeres corrieron a decirles a los discípulos: «Ha resucitado». Pedro y Juan corrieron al sepulcro. Juan llegó primero, se asomó, vio los lienzos, pero Pedro entró, vio los lienzos allí, y el sudario que había estado sobre su cabeza, no con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte, y creyeron, pero todavía no entendían la Escritura, que era necesario que él resucitara de los muertos. Jesús se apareció, primero a María Magdalena, luego a las otras mujeres, luego a Pedro, luego a los 2 en el camino a Emaús, luego a los 10 discípulos, luego a los 11 cuando Tomás estaba presente, luego a más de 500 hermanos a la vez, durante 40 días. Se mostró vivo con muchas pruebas indubitables, comió con ellos, habló con ellos, les enseñó y les dijo: «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Y entonces los llevó cerca de Betania, y alzando sus manos, los bendijo, y mientras los bendecía, se separó de ellos, y fue llevado arriba al cielo. Y una nube lo recibió, y lo quitó de sus ojos, y mientras miraban fijamente al cielo, 2 ángeles aparecieron, y dijeron: «Varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Volverá, de la misma manera, visible, corporal, glorioso». Los discípulos volvieron a Jerusalén y esperaron, como Jesús les había dicho, esperaron el Espíritu Santo. 10 días después, en el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas, como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Gente de todas las naciones estaba en Jerusalén, y los oyeron hablar en sus propios idiomas las maravillas de Dios, y Pedro se levantó y predicó. Les dijo lo que había pasado, les dijo quién era Jesús, les dijo que lo habían crucificado, les dijo que Dios lo había resucitado, les dijo que era el Mesías, el Señor, el Cristo. Y cuando oyeron esto, se compungieron de corazón y dijeron:
Varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y ese día, como 3,000 personas fueron bautizadas. La iglesia había nacido, y comenzaron a reunirse, a compartir, a adorar, a predicar, y el Evangelio se extendió, de Jerusalén a Judea, a Samaria, hasta lo último de la tierra. Pablo fue convertido, el perseguidor se convirtió en predicador, el que mataba cristianos se convirtió en mártir por Cristo, y llevó el Evangelio a los gentiles, a los griegos, a los romanos, a todo el mundo conocido, y dondequiera que el Evangelio iba, había oposición, porque los ángeles caídos no se habían rendido. Satanás sabía que había perdido, sabía que la victoria final estaba asegurada, pero aún tenía tiempo, aún podía causar daño, aún podía engañar, y lo hizo. Levantó persecuciones. Nerón quemó a cristianos como antorchas. Diocleciano intentó borrar el cristianismo de la tierra. Millones murieron, martirizados, crucificados, quemados, devorados por leones. Pero el Evangelio seguía creciendo, porque, como dijo Tertuliano, la sangre de los mártires es semilla de la iglesia. Mientras más mataban, más crecía, y Satanás cambió de táctica. Si no podía destruir la iglesia desde afuera, la corrompería desde adentro. Falsos maestros, falsos profetas, falsos cristos, herejías, doctrinas de demonios, negando la deidad de Cristo, negando la resurrección, negando la gracia. Y muchos fueron engañados, pero la verdad permanecía, las Escrituras permanecían, el Evangelio permanecía, y a través de los siglos, a través de las edades oscuras, a través de la reforma, a través de avivamientos y persecuciones, el mensaje seguía siendo el mismo, que todos pecaron, que la paga del pecado es muerte, que Cristo murió por nosotros, que resucitó, que el que cree en Él no se pierde, mas tiene vida eterna. Algo que todavía no ha pasado, algo que está por venir, el regreso de Cristo. Jesús prometió que volvería. Los ángeles lo confirmaron, las Escrituras lo proclaman, volverá. No como un bebé en un pesebre, no como un siervo sufriente, sino como rey, como juez, como conquistador, con poder, con gloria, con sus ángeles, y cuando venga, habrá un ajuste de cuentas. El libro de Apocalipsis lo describe. Juan vio una visión. El cielo se abrió, y he aquí un caballo blanco. El que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. En su cabeza había muchas diademas. Tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Y cuando venga, los ángeles caídos serán juzgados, los que fueron atados desde los días de Noé, los que están en prisiones de oscuridad, serán traídos a juicio, y Satanás, el príncipe de este mundo, el acusador de los hermanos, el padre de mentira, será atado por 1000 años, encadenado en el abismo, para que no engañe más a las naciones, y después de los 1000 años, será soltado por un poco de tiempo, y saldrá a engañar a las naciones de nuevo. Reunirá un ejército, rodeará el campamento de los santos, pero fuego del cielo descenderá y los consumirá, y el diablo que los engañaba será lanzado en el lago de fuego y azufre, donde también están la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos, para siempre, sin fin, sin escape, y entonces el juicio final, el gran trono blanco, los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios,
Los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la... Y los muertos fueron juzgados por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y entonces, cielos nuevos, tierra nueva, porque los primeros cielos y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía. Y Juan vio la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios dispuesta como una esposa ataviada para su marido, y oyó una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su... Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: He aquí yo hago nuevas todas las cosas. Esa es la historia de los ángeles que cayeron, la historia de su rebelión, la historia de su engaño, la historia de su juicio, pero también es la historia de la redención, de cómo Dios no abandonó a la humanidad, de cómo envió a su Hijo, de cómo pagó el precio, de cómo venció a la muerte, de cómo derrotó al diablo, y de cómo ofrece salvación a todo el que cree, a todo el que se arrepiente, a todo el que invoca su nombre, porque no es la voluntad de Dios que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero hay una pregunta que cada persona debe responder. ¿Qué harás con Jesús? ¿Lo aceptarás como Señor? ¿Creerás que murió por ti? ¿Creerás que resucitó? ¿Le entregarás tu vida? Pone un día cuando será demasiado tarde, un día cuando la puerta se cerrará, como se cerró en los días de Noé, y los que están afuera no podrán. No importa cuánto golpeen, no importa cuánto supliquen, la puerta estará cerrada. Los ángeles que cayeron ya no tienen esperanza, su destino está sellado, el lago de fuego los espera. Pero tú todavía tienes tiempo, todavía tienes oportunidad, todavía puedes elegir, porque Dios es paciente, no queriendo que ninguno perezca, pero su paciencia no durará para siempre. Viene un día, el día del Señor. Vendrá como ladrón en la noche, y los cielos pasarán con grande estruendo. Los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. ¿Dónde estarás tú en ese día? ¿Del lado de los redimidos? ¿O del lado de los condenados? Esta no es solo una historia. Es la historia de la guerra cósmica entre el bien y el mal, entre Dios y Satanás, entre la luz y las tinieblas, y cada persona, cada ser humano, está en medio de esa guerra. No puedes ser neutral, no puedes quedarte al margen. O estás con Cristo, o estás contra... No hay término medio. Los ángeles que cayeron lo perdieron todo. Su gloria, su posición, su futuro, por orgullo, por rebelión, por querer ser como Dios, y ahora esperan el juicio, sabiendo que su tiempo es corto, sabiendo que no hay salvación para ellos, pero aún intentan llevar a otros consigo, aún intentan engañar, aún intentan destruir. Pedro lo dice: vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Buscando, no lo dudes, él te busca destruirte, busca engañarte, busca separarte de Dios, pero Cristo es más fuerte. Cristo ya lo venció, y en Cristo tú también puedes vencer. Santiago lo dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Resistid, no con tu propia fuerza, no con tu propia sabiduría, sino en el nombre de Jesús, en el poder de su sangre, en la autoridad que Él te ha dado, porque mayor es el que está en ti, que el que está en el mundo. Y cuando Cristo vuelva, cuando establezca su reino, cuando juzgue a los ángeles caídos, cuando limpie la tierra de toda maldad, los que son suyos estarán con Él, reinando, gobernando, juzgando. Pablo lo dice:
¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Juzgar a los ángeles, los que creyeron, los que permanecieron fieles, los que vencieron. Juzgarán a los ángeles caídos. Piensa en el honor, piensa en la autoridad, piensa en la gloria que Dios da a los que son suyos, pero también piensa en el juicio, piensa en el lago de fuego, piensa en el tormento eterno, piensa en la separación de Dios, para siempre, sin fin, sin esperanza. Ese es el destino de los que rechazan a Cristo. Ese es el destino de los que siguen al diablo. Ese es el destino de los que mueren en sus pecados. Jesús lo dijo claramente: Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. El fuego eterno no fue preparado para los humanos, fue preparado para el diablo y sus ángeles. Pero los que eligen seguir al diablo, los que eligen rechazar a Cristo, los que eligen vivir en rebelión, irán al mismo lugar. No tiene que ser así. Dios no quiere que nadie perezca. Dios no se deleita en la muerte del impío. Ezequiel lo dice: ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice: ¿no vivirá si se apartare de sus caminos? Vive. Esa es la oferta, esa es la promesa. Vida, vida eterna, vida abundante, en Cristo. Juan 3:16 lo dice todo. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. No por obras, no por méritos, no por religión, sino por fe, por creer, por confiar en Cristo. Los ángeles que cayeron tuvieron su oportunidad. La tuvieron una sola y la perdieron. No hay segunda oportunidad para ellos. No hay redención. No hay salvación. Pero tú tienes oportunidad. Ahora, en este momento, mientras lees esto, mientras escuchas esto, mientras tu corazón late, todavía hay tiempo. Pero no esperes. No lo dejes para mañana, no lo pospongas, porque mañana puede ser demasiado. Santiago lo dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año, y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Así es la vida. Aquí hoy, ida mañana, y después de la muerte, el juicio. Hebreos. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. Una sola. No hay reencarnación, no hay segundas oportunidades después de la muerte, no hay purgatorio, muerte, y luego juicio. Entonces la pregunta sigue siendo: ¿qué harás? ¿Seguirás viviendo como si Dios no existiera? ¿Como si el juicio no viniera? ¿Como si tuvieras todo el tiempo del mundo? ¿O te arrepentirás? Te volverás a Cristo, le entregarás tu vida, porque esa es la única manera. Jesús lo dijo: Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No hay otro camino, no hay otro nombre, no hay otra puerta. Solo los ángeles que cayeron conocían a Dios, lo habían visto, habían estado en su presencia, habían adorado en su trono, y aún así, eligieron rebelarse. Tú no has visto a Dios cara a cara, no has estado en el cielo, no has visto su gloria directamente, pero tienes algo que ellos no tuvieron. Tienes la cruz, tienes el Evangelio, tienes la oferta de gracia, porque Cristo no murió por ángeles, Cristo murió porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham, a nosotros, a los humanos, a los... Esa es la gracia, esa es la misericordia, esa es la esperanza. Y cuando Cristo vuelva, cuando todo termine, cuando el último enemigo sea la muerte, entonces se cumplirá lo que está escrito: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? No por nuestras obras, sino por Cristo.
Pablo lo termina diciendo: «Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, solo por medio de Él». Esta historia comenzó con ángeles que cayeron, seres gloriosos que se rebelaron, que eligieron el orgullo sobre la obediencia, que eligieron la oscuridad sobre la luz, y terminó con su juicio, con su condenación, con su destino eterno en el lago de fuego. Pero en medio de esa historia, la historia de la redención, la historia del amor de Dios, la historia de un Salvador que vino, que murió, que resucitó, que ofrece vida a todos los que creen. Dos historias, dos destinos, uno de condenación eterna, otro de vida eterna. ¿Cuál será la tuya? Los ángeles que cayeron están esperando el día del juicio, sabiendo que no hay escape, sabiendo que su destino está sellado. Pero tú no tienes que esperar con temor, no tienes que temer el juicio. Si has creído en Él, si has sido lavado por su sangre, no hay condenación para ti. Romanos lo dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna, porque Cristo llevó tu condenación, Cristo llevó tu castigo, Cristo llevó tu pecado. Y si has creído en Él, si lo has aceptado, si lo has hecho tu Señor, estás libre, libre de la condenación, libre de la muerte, libre del poder del pecado, y cuando venga Cristo, no vendrás con temor, sino con el día de su... No será día de juicio para ti, será día de glorificación, día de... Pablo lo... Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Sí. No por un tiempo, no por 1000 años, para siempre, eternamente, con Él. Esa es la esperanza, esa es la victoria, no por nosotros, sino por Cristo, todo por Cristo, todo por su obra, todo por su gracia, y todo lo que se nos pide es creer, es confiar, es entregarnos a Él. Eso es todo. No es complicado, no es imposible, no requiere años de estudio, solo fe, como la de un niño, simple, pura, confiada. Los ángeles que cayeron rechazaron a Dios y perdieron. No cometas el mismo error. No rechaces la gracia, no rechaces la salvación, no rechaces a Cristo, porque si lo haces, el mismo destino te espera, el lago de fuego, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero no tiene que ser así. Hoy, en este momento, puedes elegir vida, puedes elegir a Cristo, puedes elegir la salvación, o puedes elegir muerte, puedes elegir rebelión, puedes elegir condenación. La elección es tuya, pero elige sabiamente, porque es una elección. Y cuando todo termine, cuando el último capítulo se escriba, cuando la historia de este mundo llegue a su fin, solo dos grupos permanecerán: los redimidos y los condenados, los que eligieron a Cristo y los que lo rechazaron, los que están en el libro de la vida y los que no. ¿En cuál estarás tú? Esa pregunta, esa única pregunta, es la más importante que jamás responderás. Más importante que tu carrera, más importante que tu familia, más importante que tu salud, más importante que tu riqueza. Porque todas esas cosas son pero tu alma, tu destino eterno, eso es para siempre. Los ángeles que cayeron lo sabían, sabían que había un Dios, sabían que había juicio, sabían que había eternidad, y aún así eligieron mal. Tú también lo sabes ahora. Has escuchado la historia, has oído el Evangelio, has visto la... ¿Qué harás con ella? ¿La ignorarás? ¿La rechazarás? ¿O la abrazarás? ¿La creerás? El tiempo se acaba. No para el mundo necesariamente. Puede que el mundo dure otros 100 años,
otros 1000, pero para ti, para tu vida, para tu oportunidad. El tiempo es limitado, no sabes cuándo será tu último día, no sabes cuándo será tu último aliento, no sabes cuándo Cristo volverá. Por eso es hoy. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Ahora, no mañana, no la próxima semana, no cuando te sientas listo, ahora. Los ángeles que cayeron no tuvieron una segunda oportunidad. Su elección fue final. Su destino. Pero tú, mientras vives, mientras respiras, mientras tu corazón late, tienes oportunidad, úsala, no la desperdicies, no la ignores, porque puede ser tu última. Esta historia termina aquí, pero tu historia eterna, apenas comienza con una elección, una decisión, un paso de fe hacia Cristo, hacia la vida, hacia o lejos de Él, hacia la muerte, hacia la condenación. La elección es tuya, siempre lo fue, siempre lo será, hasta que sea demasiado. No dejes que sea demasiado tarde.